Y es que la tormenta Sara nos ha dejado mucha destrucción. Lamentablemente fueron 5 personas las que perdieron la vida, pero realmente nos debe llenar de mucha reflexión. ¿Qué estamos todavía haciendo mal? Porque lo más importante, obviamente, es prevenir y salvaguardar las vidas humanas. 5 personas fallecieron. Y no hay justificación, creo yo. Porque también no solamente es responsabilidad del gobierno, sino de cada una de las familias, cada una de las personas adultas. La gente cree que puede controlar la fuerza del agua. Jamás lo vamos a hacer. Somos débiles frente a la naturaleza, somos nada frente a la naturaleza, y eso debemos de iniciar nosotros todos una campaña de valorar nuestra vida. Vean ustedes, 5 días de lluvia y la tormenta Sara, ¿qué fue lo que provocó? Más de 40 puentes dañados, 17 cajas puentes dañadas, además de eso unas 200 carreteras y 10 vados dañados. Unos destruidos parcialmente, otros medio parcial, pero dañados. El ministro de la CIT anunciaba de que se requieren como 500 millones de lempiras, estima que son 500 millones de lempiras en pérdidas e infraestructura hasta hace 2 días, porque tampoco están haciendo cuantificación y esto podría aumentar. Justamente los productores decían y revelaban que ellos estimaban que las pérdidas en la producción, que fue la mayor afectada con esta tormenta tropical, se estima que las pérdidas ascienden a 8.000 millones de lempiras. 8.000 millones de lempiras. Justamente la Comisión Nacional de Banca y Segura emitió unos mecanismos temporales de alivio en apoyo a unos 250.000 deudores afectados por estas lluvias, como una reacción inmediata. La pregunta que todos nos hacemos, ¿hay capacidad de respuesta para reconstruir el país después de la destrucción de la tormenta Sara? Hemos visto activo, y hay que reconocer, al gobierno. En la parte de reconstrucción han habilitado los pasos que se pueden habilitar, porque hay otro tipo de pasos que va a ser complicado, pero han buscado rutas alternas. Por ejemplo, ahorita, Ceiba, Tocoa, Olanchito son los lugares más afectados en su infraestructura. Y esto va a costar. Pero también hay buena noticia, porque ya se habla de que ya están los fondos para la construcción de las represas El Tablón. Esta represa tan necesaria para contener toda esa agua. Mira, Honduras tiene tanta agua y se corre porque nosotros no tenemos capacidad de almacenarla y buscarle un provecho para beneficio común. Justamente tenemos aquí como invitado al presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción Chico, el ingeniero Gustavo Boquín, con quien vamos a conversar aquí en Diálogo de Impacto. Pero antes de iniciar con nuestro invitado, veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. El secretario privado dio a conocer que las próximas acciones que se implementarán en el estado es el traslado de la población que cada año se ve afectada por el tema de las inundaciones, además de la construcción de los proyectos de la represa del Tablón, de la cual ya se cuenta con las investigaciones y 2 diseños, pero son proyectos para largo plazo. La idea también es ver dónde viven estas familias, cuáles son sus condiciones de sus viviendas y cómo poder prevenir para que el próximo año en una situación similar no vuelva a suceder esta situación. Y ese mismo día la presidenta aprobó en Consejo de Ministros el diseño y los estudios para el Tablón, para poner a disposición estos fondos, y se empezaron a ejecutar desde el día número 1. Ahí hicimos el anuncio, apenas 5 meses de gobierno. Hoy que ya tenemos los diseños y los estudios del Tablón, la presidenta pues ha asegurado el préstamo para la construcción de este mismo. Toma 6 años la construcción de este proyecto, pero lo más importante es saber
que son 3 proyectos para el control de inundaciones, debe ser Los Llanitos y Los Jicatuyos. Y expertos en materia económica recomiendan no construir o replantearse en dónde se desarrollarán los proyectos viales y de infraestructura que cada año se ven destruidos por las inundaciones. Y un punto que es importante, no podemos seguir haciendo lo mismo, no podemos seguir tratando de construir infraestructura sobre zonas que son vulnerables, que todos los años están siendo afectadas, ¿verdad? Porque eso es tirar sal al mar. Entonces debe haber un cambio, el FOSDE hace un llamado para que hagamos diferente. Sí, está definido en el presupuesto que se van a hacer carreteras resilientes. Honduras todos los años va a estar afectado por el cambio climático, sequía en verano y exceso de lluvias en invierno. Entonces tenemos que prepararnos y hacer nuestras construcciones de manera resiliente, que nos permitan responder de manera adecuada ante los desafíos climáticos. Y los líderes de Libertad y Refundación, con estas circunstancias que escapan a cualquier gobierno, la presidenta Xiomara Castro continuará con su labor de mejorar las condiciones de vida de los hondureños. Son proyectos que desarrollan nuestra comunidad. Nosotros como candidato presidencial de este movimiento nuevo dentro del Partido Libre Unidos por Honduras, creemos que debemos de continuar, ¿verdad?, con esa tónica de trabajo, porque el pueblo y el poder popular reside en el pueblo, ¿verdad? Entonces necesitamos seguir con estos proyectos, ¿verdad?, para que nuestra población pues tenga estos servicios, nuestra Honduras sea desarrollada. Además, el secretario privado ahondó que solo un proyecto como la represa del Tablón no impedirá las inundaciones que se registran cada año en la zona norte. Debe ser respaldado por los proyectos de Los Llanitos y Jicatuyo para mejorar la captación de agua y, en la medida de lo posible, la generación de energía. Con cámaras de Walter Pérez, les informa César Euceda. Bueno, por lo menos tenemos un poco de esperanza. Ojalá que se materialice. Porque hay una deuda histórica. Recordemos, desde 1998, bueno, desde el FIFI, hay que decirlo. Desde el FIFI se venía hablando de la construcción de represas para contener el agua en el Valle de Sula. ¿Qué es lo que sucede con esta tormenta? Han sido afectados el Valle de la UAN, el Valle de Sula y la zona sur del país, que son los centros, y la parte de Olancho también, que son las zonas más productivas del país. Hay mucha carretera incomunicada, mucha carretera destruida, y lo conversábamos cuando hablábamos con el ministro de la CIT, en los 3 niveles, ¿verdad? Porque se está reaccionando en las primarias, porque son las que comunican y todo, pero también hay daños en las secundarias y en las terciarias. Ya se encuentra aquí con nosotros el presidente de la Chico, el ingeniero Gustavo Boquín, para conversar sobre este tema. ¿Y por qué vamos a conversar sobre este tema? Porque es importante también ver la óptica. Miren, antes de entrar, porque a veces es bueno escuchar, y él me explicaba, y me gustaría que lo explicara, cuando se construyó el Canal Maya, ¿verdad?, en el Valle de Sula. Muchísimas gracias, ingeniero. Le agradezco infinitamente que pueda compartir con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Gracias por invitarme, ya que a sus órdenes. Sí, ahorita le comentaba que necesitamos cambiar nuestra forma de actuar y de pensar en términos de infraestructura. Le comentaba que el Canal Maya fue creado hace 30 años, ese proyecto. Se empezó a desarrollar hace 30 años, se construyó hace más o menos 25 años. Y la idea era darnos una ventana de tiempo. Si todos recordamos, hace 30 años la Lima se inundaba todos los años. Es más, la arquitectura de la Lima está diseñada para eso. Las casas están sobre pilotes en su mayoría. Ya ahora no, porque hace 25 años se construyó el Canal Maya. Eso nos da un alivio para que no tengamos esas inundaciones. Nos olvidamos de las inundaciones y empezamos a construir en primer piso en la Lima. Y eso se diseñó para que en esos 25 años pudiéramos crear estas 3 represas y otros canales que están dentro de ese macroproyecto. Se nos olvidó y no las construimos las presas. Por AVE, el gobierno, no gobierno, sociedad civil, todos tuvimos la culpa. Al final todos somos responsables de no haber construido esas represas en su tiempo, y 25 años después viene ETA
y viene otra. Y empezamos a hablar del tema. 4 años después nos viene otro fenómeno que fue entre un 12 y un 14% más que ETA y IOTA. Llovió más que en ETA y IOTA en este evento. Pero lo bueno es que hubieron menos fallecidos. Sí. ¿Por qué? Porque la experiencia de ETA y IOTA le dejó a la población la enseñanza de hacerle caso a las autoridades, de evacuar en su momento. Y eso fue lo que en este caso nos ayudó y nos salvó de que no hubieran más casualidades. Y yo creo que aquí, y yo insisto en eso también, la reacción de los alcaldes. Mire, y yo reitero, a mí me sorprendió y todavía me sorprende, o sea, lo repito, porque yo creo que las buenas acciones hay que considerarlas. Cuando el alcalde de Roatán, el jueves en la noche, decreta toque de queda a las 8 de la noche en la isla, a mí me impactó porque dije yo, realmente tiene razón. Y dijo, todos los empleados van a trabajar hasta la 1 de la tarde. Solo quedan habilitados los comercios para que la gente se vaya a comprar víveres, se pueda desplazar, pueda recoger sus familias, concentrarse y toque de queda en la isla. Entonces, ese tipo de acciones son las que nos vienen a alegrar a nosotros. O sea, y también estar pendiente, por ejemplo, el caso del niño de 3 años que nos impactó porque nos estuvieron atentos, la familia, vino la llena y la corriente lo llevó al niño. Eso se supone porque todavía no sabemos, ¿verdad? Lamentablemente es un niño que no va a poder en contra de esta corriente. Los otros casos fue imprudencia. Imprudencia totalmente, quisieron cruzar ríos. Y esto es lo que nos preocupa, o meterse al mar, por ejemplo. Los muchachos de ayer, por ejemplo, que se metieron en un cayuco, se fueron a pescar y uno de ellos se ahogó. Entonces, pero lo importante aquí es la reacción de los alcaldes. Vimos cómo tomaron sus propias decisiones y eso concatenado con la actitud de la población de resguardar. Porque yo les digo, si desde el momento que hay alerta María, ustedes empiezan a sacar sus cositas, empiezan a buscar dónde irse, van a salvaguardar sus bienes y van a salvaguardar sus vidas, pero si lo dejan a última hora es más complicado. Pero eso, como dice el ingeniero Boquín, es algo positivo, Ahora bien, la reconstrucción. ¿En qué situación está la Chico yo escuché un comunicado de ustedes que se ponían a disposición del gobierno para todo este proceso de reconstrucción? Hemos estado viendo, por ejemplo, cómo se han habilitado muchos pasos. El caso del puente Saopín, que nos explicaba el ministro también, de que ese ya tenía problemas y obviamente con estas llenas se fue, pero ya se habilitó otro paso. Hay un poco de congestionamiento, pero por lo menos tienen una vía de tránsito. Y aquí es donde viene la parte más complicada. ¿Hay capacidad, ingeniero, para reaccionar y disponibilidad de fondos para esto? Bueno, aquí son dos temas que van juntos, pero cada uno tiene su génesis. La maquinaria en esta ocasión estuvo en menos de 12 horas en el punto. Yo creo que eso es un récord nacional. Ahí hay que reconocer que el gobierno se puso las pilas. El ministro de CIT habló directamente con los constructores de las zonas, buscaron la maquinaria que estaba más cercana y en menos de 12 horas después de que dejó de llover, que ya se podía entrar a trabajar, el equipo ya estaba funcionando. Entonces, eso habla muy bien de la organización que se está teniendo en este momento. La industria de la construcción en Honduras históricamente ha tenido la capacidad para reconstruir el país. ¿Quién reconstruyó el país en el FIFI? ¿Quién reconstruyó el país en los 80 en el Gilberto? ¿Quién reconstruyó en ETA y IOTA? La industria de la construcción local. Recibimos muchas veces ayuda de otros países en el momento de la crisis. Ustedes recordarán cuando Mitch vino aquí el Ejército de México a ayudar con bastante maquinaria, pero nos ayudaron en las tareas de limpieza y después ellos regresaron a su país.
quien reconstruyó pues fue la industria nacional de la construcción. Entonces sí tenemos capacidad. Ahora bien, necesitamos que el gobierno ponga a disposición en forma eficiente y en tiempo los recursos económicos para que podamos echar a andar toda esa maquinaria y se paguen salarios, se compre combustible, se compren los insumos necesarios y podamos asistir a la población en tiempo y forma. Pero la respuesta es sí tenemos esa capacidad y sí podemos apoyar al gobierno en esta reconstrucción, en esta y todas las que fueron y todas las que vengan. Sí. ¿Qué tan grave? Usted nos dice que hubo más lluvia que ETA y IOTA. Lo que pasa es que fue un fenómeno diferente, estuvo estacionado. ¿Qué tan grave es el daño a la infraestructura y a las vías de comunicación? Porque yo sé que ustedes también, como la chica, ustedes mantienen su propia red de información, porque están hablando con los constructores de todo el país. Sí, mire, a pesar de que llovió más, hubo algún control y sí tenemos que decir que nos ayudó la misericordia de Dios, porque en este evento, a pesar que llovió más, nos inundó el aeropuerto de San Pedro, por ejemplo. Sí. Ese aeropuerto todavía está semidesprotegido porque los bordos están débiles. Hay que hacer un trabajo ahí de reconstrucción de bordos, pero en términos generales, la infraestructura en general, siento yo que se dañó menos que cuando ETA y IOTA. Con esto no estoy diciendo que no tengamos daños importantes en este momento. Saupín se volvió a caer y esto se debe a que la sección que se reparó cuando ETA y IOTA quedó bien, la siguiente sección fue la que falló, porque es un puente antiguo, es un puente que ya prácticamente ha dado su vida útil, necesita un reacondicionamiento mayor o, como bien dice el ministro, volverlo a construir. Pero ese puente, recordemos que se diseñó para otras condiciones. El río, por el cambio climático, se ha ensanchado y ahora trae más cauce. Ese puente no fue diseñado para eso. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, que vayan los técnicos y hagan la evaluación si lo debemos de reparar o lo debemos de reconstruir. Ahí hay un tema que tal vez se va a sobreponer sobre la técnica y es que ese puente es una arteria vital de Ceiba. Sí. Entonces, la vez pasada que se cayó, se reparó en 6 meses. Ese puente se tardó 6 meses en repararse y fue una locura en esos 6 meses. Entonces, ahorita tal vez la respuesta sea volver a hacer ese trabajo, repararlo, pero ya con miras a hacer o un puente paralelo o un nuevo puente en otro cruce del río. Incluso, por ejemplo, explicaba el ministro de la CID que la reparación del puente estaba dentro de lo que es el corredor agrícola, el corredor turístico, no sé, uno de los corredores que están ahí. Agrícola, el turístico ya estaba contemplado. Ahí terminaba el proyecto. Ahí terminaba, sí, pero ahorita ya la situación cambia y ahí vemos, porque no son obras de poco monto, estamos hablando de obras de mucha inversión. Sí. O sea, no estamos hablando de un proyecto de reparar un vado o de reparar una carretera. La construcción de un puente y de la magnitud, del largo, de las dimensiones, es bastante grande, pues. Si queremos dejar Saupín en condiciones óptimas, un puente moderno, estamos hablando de una inversión entre 50 y 60 millones de dólares para dejar un nuevo puente. Sí. Entonces, ahí tenemos que pensar cómo podemos maximizar nuestros recursos. Pero yo lo que le quisiera comentar es que al final de todas estas experiencias, nosotros debemos estar conscientes de algo. Nuestra infraestructura en su mayoría es una infraestructura vieja y diseñada bajo criterios ambientales de los 70 y de los 60. No se conocía el cambio climático. Y le voy a hacer una rememoranza. Muchos de los que tenemos ya más de 50 años recordamos en nuestra niñez que existía un pequeño librito que regalaban en las farmacias que se llamaba el almanaque Bristol. Ajá. ¿Usted lo recuerda? Sí. Bueno, ¿qué decía ahí? Cuando empezaban las lluvias, cuando venía la luna nueva, la luna tierna, etcétera. Era muy usado por la gente del interior. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que los caudales de agua eran predecibles y en base a eso se
se estructuraban los proyectos y se construían los puentes. Ese nivel ya subió, llueve más, puntualmente llueve más. La deforestación ha causado que la velocidad del agua hacia la estructura se acelere. Entonces tenemos una concentración mayor de agua y para esto no fue diseñado todas estas estructuras, que es lo que la Cámara sugiere y hemos estado trabajando con el gobierno, con el ministro Pineda en específico. Este año se hizo una expo que su tema fue planeación. Necesitamos planear y necesitamos empezar haciendo un inventario general de nuestra infraestructura, determinar en qué condición está y determinar un presupuesto para reparar toda esa infraestructura o para mejorarla y hacer una planeación a 25 o 50 años mínimo si queremos salir de estos problemas. Si no, vamos a seguir cada 3, 4 años reparando y no vamos a avanzar y no vamos a llegar a tener mejor infraestructura. Y aquí es el punto, la planificación es muy importante porque no importa el gobierno que venga, pero ya se sabe, bueno, está bien, tenemos los fondos para la represa El Tablón, pero nos falta la represa Jicatuyo. Buscar otras opciones, pero ya dejarlo estipulado, que para tal fecha va a ser tal cosa y da más tiempo para obtener fondos, para hacer las planificaciones, para ir haciendo las obras de amortiguamiento, porque recortemos también, y usted más que nadie lo sabe, ingeniero, o sea, no es el hecho de construir un puente, tiene que ver también los protectores que puede tener al previo para que no pegue, porque si una corriente... Las medidas de mitigación. Las medidas de mitigación le llaman ustedes. Entonces, eso es importante porque no solamente estamos hablando de que ponemos este puente, vamos a poner un puente de baile, y por ejemplo, y ya, no. Y algo más, usted termina de construir hoy una carretera y mañana le empieza a dar mantenimiento. Usted inaugura un puente hoy y mañana empieza a darle mantenimiento. Las estructuras no son como hemos pensado mucho los hondureños, y aquí me incluyo, usted hace el puente y me olvido de él. No, ese puente necesita una revisión cada cierto tiempo que será determinada por el mismo diseño del puente. Pero nos hemos olvidado de esa parte. Los puentes Bailey, usted recordará en Eta y Ota, hubo una inversión en puentes Bailey, se instalaron y esos puentes ahí están todavía, 4 años después. Y son puentes provisionales. Sí. Entonces vamos a perder los puentes provisionales. Eso se compró con la idea de que los mantuviéramos en inventario para situaciones como esta, enviar puentes Bailey e instalarlos, dejar el paso habilitado y una vez que se hace la reparación o se construye la nueva estructura, retirar el puente Bailey y volverlo a guardar para que esté listo para otra eventualidad, para otra emergencia. Y los puentes que se compraron en el gobierno anterior todavía siguen instalados. Y este no es un problema, y aquí quiero ser bien enfático, este no es un problema de este gobierno, este es un problema estructural, el cual nosotros los hondureños, nuestra patria adolece. Y la solución, y creo que aquí me voy a meter tal vez en camisa de 11 varas, pero creo que algo bueno que pudiera dejar este gobierno, algo que quedaría en la historia, es que ellos marquen la pauta de la planificación a largo plazo, que se haga ese inventario en este año y que nos sentemos a hablar todos los que conocemos del tema junto con las poblaciones para ver sus necesidades y en base a eso se haga un plan a 50 años que todos los gobiernos estén obligados a darle continuidad. Exactamente, porque no podemos estar apagando fuego, por ejemplo. Vaya, no podemos depender de un bordo para evitar una inundación. Tenemos que buscar soluciones a largo plazo. Claro. O sea, y hablábamos un poco también. Vaya, ¿qué pasó en La Mosquite? La Mosquite es el vivo ejemplo de la resiliencia, de la adaptación al cambio climático. En La Mosquita llueve, ¿y por qué no hay tanto daño? Porque todas sus casas están construidas sobre polines. Porque ellos saben que si no construyen sobre polines, y al menos que hasta no sé cuántos metros, 1,5 metros o 2 metros, porque ellos saben que es una zona inundable. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el Valle de Sula, en La Lima? Aquí está la casa y aquí está el nivel del bordo. No era así.
Y no era así. No era así. Nos olvidamos de eso gracias al Canal Maya. Y que fue una planificación, fue un buen proyecto, pero nos dio 25 años de paz, nos olvidamos, hicimos fiesta y ahora estamos pagando las consecuencias. No nos preparamos para que cuando ese canal llegara a su máximo de diseño, ya tener las presas de contención. Entonces volvimos a tener inundaciones en la Lima y por eso la gente en 25 años olvida y empieza a construir las casas a nivel de piso. Y exactamente, y vea por ejemplo el caso de Tela. Tela vieja no tiene problemas de inundación. Tela nueva tiene problemas de inundación. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque las construyeron a nivel a nivel de piso. De piso, de la tierra, como decimos. Entonces, esas son las cosas que se deben de ir evitando y por eso habla, y es lo que usted habla, ingeniero, de una planificación, una planeación integral, porque no solamente es el código de construcción, que yo le preguntaba a usted y me dice, no, nosotros porque a pesar de todo lo que ha sucedido en Honduras, tenemos buena construcción. O sea, han habido sus fallas, ¿verdad? No podemos decir que todo es perfecto, pero sí es importante esta planeación a corto, mediano y largo plazo. Porque la planeación debe ser hasta 50 años, porque esto va a ir arreciando. Miren, 2020, Eta y Ota, 2024, Sara, 4 años. Y entre Mitch y Fifi hubo una gran diferencia, un largo tiempo. Entonces, vamos a ir viendo estos fenómenos. Entonces, lo importante realmente es ir planificando. Tenemos que ir a pausa. Cuando regresemos, ¿cómo está la relación del gobierno con la Chico? Porque una cosa es que ustedes tengan voluntad, pero también ustedes hacen un trabajo. ¿Cómo están trabajando justamente en esta emergencia? Porque la reacción ha sido casi de inmediato. Como dice el ingeniero, en 12 horas han puesto maquinaria a trabajar. Pero lo vamos a ahondar después de pausa, no nos cambie que ya volvemos. Interesante dato lo que nos ha dado el presidente de la Chico y nos explicaba, por ejemplo, de que esta tormenta Sara dejó más lluvia que Eta y Ota. Pero gracias a la reacción de las autoridades, pues salvaguardar las vidas fue una prioridad. Y yo creo que hay que reconocer lo positivo. Ahora viene este proceso de reconstrucción que es lo más complicado. Lo más complicado. Porque se requieren fondos, hay que hacerlo ya porque usted no puede tener incomunicado, por ejemplo, Ceiba, Tocoa, no puede tener incomunicado Marcovia porque son zonas productivas. Porque la parte de producción es otro tema que vamos a abordar, porque sí hay afectaciones en la mayor parte de los cultivos. Los productores de leche están sumamente preocupados porque se fueron todo el cultivo de pasto, que es el alimento para el ganado. Se perdió la cosecha de frijol por la lluvia, el maíz todavía más o menos, pero no hay recuentos porque andan in situ viendo los informes y recabando la información, tanto la gente de la SAC como la gente de la FENAC. Pero estas son las cosas realmente que nos deben de llamar a reflexión. Hablábamos también de los códigos de construcción para vivienda en la zona urbana, porque es muy diferente una obra, porque una obra que es licitada tiene sus requerimientos, tiene sus estándares, y nos explicaba el ingeniero Boquín, presidente de la Chico, que obviamente hay unos protocolos internacionales que se han basado en eso. Pero no solamente la construcción, sino que construir las obras de mitigación. Y lo que estamos viviendo ahora es producto de nuestra destrucción, de nuestra propia destrucción. ¿Por qué? Porque hemos deforestado las zonas de alivio, los núcleos de los bosques. Entonces toda esa agua fluye y fluye con fuerza. Antes de continuar con nuestro invitado, tenemos ya varios mensajes que nos han escrito
al 3182-5600. Dice, felicito al alcalde de Tegus, hizo buenas obras, no se inundó la capital, el mercado y el barrio Los Jucos. Mire, el barrio Los Jucos ese es como un experimento, ¿va? Por fin se logró algo. Sí. Por lo menos pasamos, por lo menos el primer examen pasó. Sí, mire, el barrio Los Jucos tiene una historia enorme, pero ahí es un tema, volvemos al mismo, de planeación. Entonces, hasta ahora se ha logrado resolver el problema del barrio Los Jucos, pero también tenemos que ver una cosa, el alcalde no puede estar invirtiendo cantidades extremas en limpieza de canales. Y el mercado genera una cantidad de basura enorme que no es bien manejada. La gente la tira a las alcantarillas, la tira al canal. Eso hace que se bloquee y volvemos a tener el problema de la inundación. En este momento estaba limpio el canal y la obra dio el rendimiento que se esperaba. Pero si nosotros no... Pero si la llenan de basura, por ejemplo, no va a de nada funcionar. sirve. Exactamente. Y el alcalde no puede estar ahí como policía destapando eso, porque cuesta mucho dinero hacerlo. Y también hay un punto aquí, aprovechando lo de Los Jucos, es el hecho de que la gente está construyendo a orilla de las quebradas. Le está robando el cauce a los ríos y quebradas. Y eso debemos de evitarlo, porque esto se va a complicar. Así es. Un tema aquí muy importante es que si usted ve, la mayoría de las estructuras afectadas a nivel vivienda son casas que se construyeron fuera de permisos de construcción, fuera de la supervisión de un profesional de la ingeniería. Entonces, no porque por ahorrarse el costo del ingeniero quiere decir que es una buena inversión o un buen ahorro, porque tal vez el profesional de la ingeniería llega, hace un análisis y ve las condiciones del entorno y simplemente sembrando en algún lugar grama, poniendo en otro lugar una pequeña columna de retención, cualquiera de estas cosas puede tener un gran impacto en la seguridad de su vivienda, de su inversión y de su familia. Cuando estaba empezando el programa, ustedes pudieron ver una piedra gigante que le cayó a una vivienda. Eso es porque las personas que construyeron ahí, sea por la condición que haya sido, lo hicieron sin las condiciones adecuadas y esa piedra vino y gracias a Dios no pasó a mayores, solo entiendo yo que solo fueron pérdidas en materiales. Pero el día de mañana vamos a tener mayores eventos como este. Ese es justamente el lugar. Correcto, entonces mucha gente no respeta por la necesidad, yo eso lo entiendo, por la necesidad construyen lugares que no son idóneos. Debemos de trabajar como sociedad privada y pública en buscarle soluciones habitacionales a la familia hondureña, pero no por eso tenemos que poner a la gente a vivir bajo riesgo. Sí, vamos a leer más mensajes. Dice, no sé si fue idea de Aldana el proyecto del barrio Los Jucos, pero sí se culminó bien esa obra y la gente valora, pero también hay que ser limpios. Miren, dejemos de tirar basura, eran toneladas de basura. Cuando se desbordó el río Choluteca, ahí por el Callejas Valentine, justamente en el barrio bajo, creo que es ahí, esa zona de ahí, miren, eran cantidades de basura, porque el río bota todo. Y gracias a Dios no se formó ningún dique, ni ninguno, porque metieron maquinaria para poder limpiar y bajó el nivel del agua. Pero ahí estuvimos así como decimos, un pelito de que se creara un problema. Sí, y aquí yo quisiera, por los mensajes que están entrando, se habla de los alcaldes, pero esa obra de Los Jucos no es de ninguno de los alcaldes, no es de Miguel Pastor, no es de Tito, no es del alcalde Aldana, es de nosotros los capitalinos. Tenemos que quitarnos eso de que las obras de infraestructura son de uno o de un gobierno en específico. Por eso es que tenemos problemas. Tenemos que ver las obras de infraestructura entre gobiernos a lo largo de nuestra historia. Por eso no se ha construido el tablón en el norte, porque solo pensamos en el gobierno de 4 años. Nosotros tenemos que ver en las obras de infraestructura que trasciendan de gobierno en gobierno. Empezó la reparación de Los Jucos
y no estoy seguro de esto, pero tal vez empezó con Miguel y terminó con Miguel Pastor y terminó ahorita con el alcalde Aldana. Qué bueno, pero esa obra no es de ninguno de estos alcaldes que pasaron. Lo mismo de la quebrada del Sapo, ¿verdad? Exactamente. La quebrada del Sapo duró bastante tiempo y ahí tenemos ese resultado. Así es. Pero si la gente de los mercados no limpia, ahí vamos a tener parte de ese problema. Vamos con más mensajes. Dice, vi un gran papel de todos los alcaldes, se pusieron la camisa, se trabajó coordinado con el gobierno central, es mi percepción y es la mía también. Totalmente de acuerdo. Y que así debe de ser, independientemente del distingo político. Aquí lo que se necesita es salvaguardar a la población, proteger el bien común. El bien común somos todos. No ver por qué este es del Libre, o por qué este es del Partido Nacional, o por qué este es del Partido Liberal. Vamos a hacer... No, es ser parejos. Porque recordemos, el gobierno no se financia solo, el gobierno se financia de nuestros impuestos, en nuestro dinero. Aquí funcionó aquel proverbio que dice, el amigo de mi enemigo es mi amigo. Mi amigo, sí. Aquí nos unió un enemigo. El enemigo de mi amigo es mi amigo. El enemigo de mi amigo es mi amigo. Correcto. Aquí nos unió un enemigo en común, que era este evento climático. Entonces ya aprendimos que los hondureños unidos, miren lo que podemos hacer. Yo creo que eso es importante porque hubo unión. Yo por primera vez yo sentí, o sea, me sorprendió. Porque yo he visto, bueno, vi cómo se manejó Mitch, Eta y Ota, las otras tormentas que hubo, y se notó la diferencia. Se notó la diferencia. Y a lo largo del tiempo, y va a sonar tal vez algo feo, pero a lo largo del tiempo hemos mejorado. Sin importar el gobierno, la sociedad hondureña hemos mejorado. De Mitch a Sara. Mitch, más de 10,000 muertos. Sí. Sara, y no estoy menospreciando, vidas humanas son importantes, 5. De 10,000 a 5. Oiga, eso es un éxito. Esta y otra creo que fueron más de 100. 150, si mal no recuerdo. Entonces, hemos mejorado. Entonces, hay que seguir así y hay que seguirnos viendo como sociedad, no como un gobierno de 4 años. Exactamente. Vamos con más mensajes. Dice, los departamentos de Cortés y Lloro se están viendo como los más vulnerables. Ya a Tegus se le ha visto otra cara. Mira, interesante punto de vista. Pero ya van las represas porque, como usted nos explicaba, se creó el Canal Maya como una manera de alivio para las inundaciones, pero eso fue hace 30 años. La no planificación fue lo que está llevando al Valle de Sula justamente en este problema. Por eso es importante y qué bueno que ya están los fondos y que ya se va a abrir la licitación para la construcción de la represa El Tablón en el Valle de Sula. Y recordemos, son 2 represas, ¿verdad? Pero bueno, vamos por una parte. Sí. Y eso yo creo que hay que reconocer también. El Valle de Sula, Tegucigalpa, como bien dice el televidente, está un poquito más controlada. Yo creo que Tegucigalpa, su reto a superar próximamente es nuestro abastecimiento de agua. Sí. Ese es un tema que, insisto, no es culpa de este alcalde ni del anterior, es un problema histórico. Tenemos fugas por la antigüedad de nuestras tuberías en el centro de más del 40%, se desperdicia. Entonces, hay que mejorar en ese tema. Entonces, ya Tegucigalpa está más o menos controlado. Por lo menos en los fenómenos naturales, en el impacto de los fenómenos naturales, se ha mejorado bastante. Muchísimo. Tenemos que mejorar en agua y saneamiento. San Pedro Sula tiene un reto mayor, pero necesita, el Valle de Sula realmente, necesita el apoyo de la construcción de esas 2 represas. Y San Pedro Sula necesita urgentemente una inversión significativa en el manejo de aguas residuales. El 100% de las aguas residuales de San Pedro Sula caen en un río y eso sale al mar. Eso es hasta un atentado a nuestro medio ambiente. Ahí hay que mejorar. Tienen agua, pero están débiles en el tratamiento de las aguas residuales. Y Ceiba tenemos que irla viendo a futuro para controlar las inundaciones que siempre se dan en Ceiba. Ceiba, recordemos que es una ciudad que nace, no está planeada, y nace por una eventualidad que ahí se asienta la bananera y empieza a crecer y se crece sobre bajos, sobre campos de banano y no se le dio ese cuidado. Entonces, tal vez en aquel momento la gente pensaba que iba a ser solo un establecimiento provisional y creció Ceiba. Entonces sí va a haber que hacer una inversión mayor
y vamos a tener que arreglar esos puentes Saupín y todos para que respondan a los nuevos eventos climáticos que van a empeorar día con día. Y por ejemplo el caso de Puerto Cortés también es interesante, porque ese es otro reto. Sí, Puerto Cortés ahorita, por ejemplo, tiene que renovar sus puentes de acceso al puerto. No sé si usted ha visto que esos puentes ya están, la sal, el salitre los ha comido por la parte de abajo, ya la varilla está expuesta, se tienen que hacer trabajos de mejora y mantenimiento. Ellos ya solucionaron su problema de agua potable, tienen que invertir en saneamiento y el tema de inundaciones en Puerto Cortés se ha menguado mucho. Usted recuerda que antes Puerto Cortés en estos tiempos se inundaba, ahorita ya no. Vimos una capacidad de respuesta muy buena de toda la comunidad, porque Puerto Cortés, nosotros estuvimos justamente en temporada de verano y a mí me impresionó de que hay con la alcaldesa, la profesora Tita, toman decisiones en conjunto toda la comunidad. Y así debe de ser. Entonces ellos toman decisiones como comunidad. Lo mismo hace Roatán. Roatán se unen todas sus fuerzas vivas más el alcalde. Y lo mismo está haciendo Puerto Cortés. Entonces eso es bueno porque se integra toda la comunidad y entonces permite hacer esa planeación, que es lo que realmente necesitamos con urgencia. Sí, hay niveles de planeación también, porque si solo nos quedamos a nivel municipal podemos tener ahí un poquito de una ceguera de taller. O sea, y así como está organizado el gobierno, desde un gobierno local hasta el gobierno nacional, central, así debe ser la planificación. Si usted me lo pregunta, yo empecé, y aquí insisto, esto es una posición de la Cámara, si usted nos lo pregunta, paso número 1 es que el gobierno nacional diga qué tenemos y en qué condiciones está, hacer ese inventario y ese presupuesto. Y de ahí irse municipio por municipio y preguntar qué necesitan y hacer un presupuesto. Usted une esas dos informaciones y en base a eso empieza a crear un plan de acción a 20, a 25, 50 años en el cual usted sepa qué necesita invertir, qué necesita la gente, porque es muy distinto lo que necesita la gente a lo que el gobierno puede creer que necesita invertir. Para una persona, la carretera más importante del país es la que pasa enfrente de su casa. Sí. Y para el gobierno la carretera más importante es la que produce más impuestos. Por ejemplo, el vado que está en Pespire, ¿verdad? Ahí tiene que construir un puente. Yo no soy ingeniera, pero ya ese vado cada vez que llueve... Mire, los vados son tecnologías antiguas, o sea, y sirven solventan, pero sí tiene toda la razón en que Honduras ya no debería estar pensando en construir vados, deberíamos construir solo puentes, excepto en situaciones especiales. Y aquí me van a perdonar todos mis amigos de la Costa de los Amates. Ajá. La Costa de los Amates es un caso específico. Eso le iba a decir, y yo le iba a preguntar. En el cual, para mí, no se debe construir un puente. Ya se cayó uno. Ahí se construyó un puente y se cayó. No se debe construir un puente. ¿Por qué? Porque la inversión de construir un puente del tamaño y de la capacidad que se necesita ahí no vale la pena para el retorno que va a generar. Al otro lado de ese puente viven menos de 5,000 personas. No las estoy demeritando, sé que tienen derecho, pero sería más económico que el gobierno los trajera al otro lado de la ribera. Reubicarlos, construyera un vado para que esas tierras se utilizaran para agricultura y todo en los tiempos que el río permita y estar en ese movimiento. Sí. Ahí estamos viendo lo que es Pespire, ¿ves? Este es Pespire, ¿verdad? Sí, Pespire, sí. Este es el famoso vado de Pespire que siempre se inunda. Y esa es zona productiva, porque esa sí es zona productiva. Entonces, por eso les digo, hay que tomar decisiones y tomar decisiones a largo plazo. Yo tengo la esperanza. Y es una gran obra. Mire cuántos años tiene de estar ahí. Esa pasó, yo creo que, yo no sé si cuando la construyeron, ¿verdad? Pero cuando Mitch... Lo repararon. El Mitch se falló un poquito y lo repararon. Lo repararon, pero es una gran yo creo obra. que está el FIFI esta vez. No sé, pero la cuestión es eso, hacer este tipo de obras que sabemos, porque sabemos que las inundaciones son temporales, pues no son 3, 4 días, y tener esas previsiones. Vamos con más mensajes, porque el tiempo también se nos ha ido un poco rápidamente, lo vamos a leer todo. Dice, buenos días, por eso de la deforestación es cierto, pero aquí quienes deforestan
más son los ricos, como Tito Afura y Calidonio, dice este televidente. Mire cómo estaban deforestando la Tigre y la montaña del Merendón. Muy cierto. Y todos nos hacemos de la vista gorda. Y ahí todos como sociedad tenemos que ponernos de acuerdo en proteger estas zonas. Vamos con el siguiente mensaje. Dice, el gordito de buen corazón, Aldana, dice, está haciendo muy bien su trabajo. Gracias a él y su trabajo, Tegucigalpa no sufrió un desastre. Eso pasa cuando se invierte y no se roban el dinero, nos dice este otro televidente. Saquen ese mercado de Comayagüela, dice, los mercaderes son sucios y tiran toda la basura a la calle. Eso sería un buen proyecto a futuro, nos dice este televidente. Y es que el manejo de la basura en todos lados, miren, tenemos el problema de la cuenca del río Motagua también, y ahí hay que decirlo, la basura no solamente son las alcaldías de Guatemala, también hay alcaldías de Honduras que están tirando todos esos desechos al río. Y mover los mercados, usted lo único que va a hacer es mover el problema del punto A al punto B. Hay que educar la población. Eso es, la educación. Por medio de la educación usted puede llegar a tener un mercado limpio y que dé gusto ir a ese mercado. ¿Por qué mucha gente no va al mercado? Pues porque no le gusta, porque los mercados tienden a ser los lugares más baratos para comprar. Sí. Pero mucha gente prefiere ir a un supermercado porque el supermercado le ofrece aire acondicionado, estacionamiento, seguridad, limpieza, etcétera, y están dispuestos a pagar ese sobrecosto. Si el mercado se organiza como debiese, pudiéramos tener mercados muy bonitos, como son en otros países, que se convierten hasta en puntos turísticos. A uno lo llevan a los mercados. Exactamente. Lo llevan a los mercados. Y eso debería de ser a futuro. Son cosas, y como les digo, de ideas hay muchas, y es la esperanza que tenemos todos los hondureños. Tenemos un país tan bello, un país, una gente tan linda, pero solamente tenemos que educarnos y formarnos. La deuda ya casi estamos finalizando, pero sí no quería consultarle, ingeniero, la deuda del gobierno con la Cámara de la Construcción, ¿cómo está? Bueno, ustedes saben que el gobierno, nosotros somos como la tarjeta de crédito del gobierno. Siempre ellos mantienen una deuda, un saldo con nosotros, pero igual que la tarjeta de crédito, se van haciendo abonos y van consumiendo y se hace ese reenvolvente. Pero sí, hace un par de meses estuvimos muy preocupados porque la deuda superó los 6,000 millones de lempiras y no tuvimos pues un apoyo ahí decidido por parte de Finanzas, del Ministerio de Finanzas, de lo que es de agosto hacia atrás. Ya ahorita hablamos con el nuevo ministro de Finanzas y él se ha comprometido a dar desembolsos semanales de alrededor de 400 millones de lempiras desde hace 2 semanas hasta diciembre, y con eso vamos a poder paliar esa deuda. Sí, en este momento, insisto, es importante que los fondos que se destinen para reconstrucción y atención de emergencias estén en una bolsa pues aparte, para que se pueda disponer rápidamente de ellos, porque las constructoras, por esa deuda que se ha mantenido, pues financieramente están débiles. Entonces no va a ser como antes, que podíamos salir a trabajar, nosotros financiar los proyectos y luego pedir el reembolso. En este caso sí vamos a necesitar que el gobierno nos haga fuerte con una cantidad de dinero para poder iniciar las obras. Sí. Bueno, el tiempo se nos ha agotado, ingeniero, muchísimas gracias. Vamos a estar al pendiente. Ustedes me imagino que siempre están a disposición del gobierno para cualquier emergencia como lo que acaba de pasar. Así es. Antes de que empezara ya la emergencia, nosotros estábamos a la orden del gobierno, full comunicación con el ministro de FIS, de CIP, con los distintos alcaldes, y reitero, la posición del oficial de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción es coadyuvar en los esfuerzos con el gobierno para sacar adelante a nuestro país. Sí, muchísimas gracias, ingeniero. Gracias. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero Gustavo Boquín, presidente de la Chico, por habernos acompañado hoy en el programa. Y yo quiero reiterar esto. Él ha dicho algo muy importante. Necesitamos planeación a 25, 30, 50 años. El cambio climático cada día va a ser peor. Honduras está entre los países más vulnerables a los cambios climáticos por nuestra ubicación geográfica. Así que es el gran reto de las autoridades. Ojalá que nuestros políticos, en vez de estarse peleando en los medios de comunicación, en vez de estarse agrediendo, realmente retomen su verdadero rol
de buscar el bien común para todos los hondureños, porque cuando vienen estos embates de la naturaleza, no dice este cachureco, este liberal, este libre, este blanquito, este moreno, este miquito, este isleño, no. Cuando parejo. Viene parejo, y tenemos que cuidarnos todos. Y mejorar también la educación. Yo creo que la Serna tiene un gran papel fundamental de la educación ambiental. Ya tiene que ser parte de nuestra currícula, parte de nuestro diario vivir. Muchísimas gracias por su atención. Los invitamos a que continúen con BTV. Ya esté Ani Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo soy Oscar, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.